Manuel Díaz Franco. Ya le dice Juan Manuel Díaz Franco, alias Porfirito, ¿no? Ahí es que esta chinga ya la voy a aventar. Ya si no se deja, ya empezamos. Y si se deja también, porque es muy rápido, porque mira que se me empeñó. Ya está. Ahí está, mira. Vamos a grabar la rueda de prensa. Ahí me ves tú. Venga. Pues para que nos platique un poquito de las actividades que se van a llevar a cabo y el motivo de su visita por la ciudad de Orizaba. Sí, vamos a estar aquí en este mismo lugar a las 5 de la tarde dando una charla, una plática de historia de México, porque me dicen que el alcalde pedorro de aquí, Juan Manuel Díaz Franco, alias Porfirito, se inauguró en la Plaza del Bicentenario de la Revolución y de la Independencia. Parece que no se entera de nada. Una estatua de Porfirio Díaz. Bueno, hubiera inaugurado una de ese gigante que es Ricardo Flores Magón, precursor de la revolución, que pagó con su vida el compromiso de transformación del país y que los postulados más avanzados que él manejó en regeneración se plasmaron en el constituyente del 17. Hubiera planteado la de Madero, que también pagó con su vida el compromiso con el proceso revolucionario de Villa, de Zapata, de Obregón, inclusive, bueno, hasta de Carranza, que por más críticas que hagan, se plantó frente al golpe de Estado de Victoriano Huerta y reinició la lucha revolucionaria, y a este cabrón se le ocurre poner una estatua de quien fue dictador 35 años, que generó hambre, miseria y desesperanza. No sabe que en Río Blanco, aquí está la manta, hizo una matanza aquí de los vecinos de un lado, que se levantaron, que trabajaban 12 horas al día con salarios miserables, sin ningún derecho. O sea, a mí me da gusto que este Porfirito, Juan Manuel Díaz, no digo 10 días, haya inaugurado la estatua. Es el único del PRI que se quita la máscara y que dice lo que verdaderamente piensan ellos, lo que quieren, porque están liquidando los derechos de los trabajadores, hicieron la reforma laboral, porque dicen que es un privilegio que la gente tenga aguinaldo, vacaciones, pensión, jubilación, seguridad social. Yo estoy seguro que ustedes no tienen nada de eso, son trabajadores de los medios, son chingaderas, que es así. Eso es verdaderamente criminal que haya niños pidiendo limosna en las calles. Es verdaderamente infame que haya adultos mayores sin pensión, sin jubilación, que 6 millones de niños no estén yendo a la escuela, que la mitad de los niños que van a las escuelas públicas del país no vayan sin desayunar, que haya 9 millones de jóvenes que no tengan acceso a la escuela superior del país. La UNAM está rechazando a 9 de cada 10, el Politécnico a 6 de cada 9. O sea, frente a esa situación, y además aquí en Veracruz, con el número 1 en asesinato de periodistas, de desapariciones, con el encarcelamiento ilegal de trabajadores de los medios, con el narco campeando. Ahora, Duarte, que es un criminal peligrosísimo, al rato le va a hacer una estatua a Duarte, Porfirito, ¿no? Y le va a hacer una estatua a Victoriano Huerta, y le va a hacer una a Santana, ¿no? Ya de pasadita Peña, digo, pues ya entrados en gastos pueden poner a cualquier miserable ahí en las plazas públicas de Orizaba para decir no sé qué. Yo no dejo de reconocer, no desconozco que Porfirio Díaz tuvo una primera etapa patriota cuando luchó del lado del presidente Juárez para restaurar la República, pero tampoco dejo de desconocer que llegó con un golpe militar, que llegó bajo el lema de democracia y no reelección, y se religió hasta que la revolución lo tiró. No se me olvida Juárez, hay que regalarle el plan de San Luis a Porfirito, el alcalde de aquí de Orizaba, donde dice Madero: fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la iban a negar y me la negaron. Y entonces dice Madero: no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Y el pueblo se levanta, porque ya había habido 3 intentos de parte de los Flores Magón, hombres extraordinarios que se tuvieron que ir a Estados Unidos después de cárcel, de persecución, de que su madre murió sin verlos porque no los dejaron ni siquiera salir a despedirse de ella bajo el régimen de Porfirio Díaz. Pues todo esto
que lo desconozca el alcalde, me parece infame. Es una afrenta para la clase trabajadora, siendo que esta fue una zona 100% fabril. Sí, claro, bien importante de la industria textil y de movimientos obreros importantísimos. Y es una zona, sigue siendo, a pesar de los destrozos que hay, una zona fabril importante. Es un agravio al pueblo de México. Es una muestra de la ignorancia de quienes desgobiernan hoy Orizaba, el Estado y el país. Es un esfuerzo que vienen haciendo los nietos de Porfirio Díaz y de Santana y de Iturbide para restablecer para los que ellos son sus ejemplos a seguir. Lo han intentado todo el tiempo, han intentado, bueno, no están los restos de Porfirio Díaz en México porque es un agravio, porque fue un dictador y tuvo que salir exiliado. No, y esa herida no se cierra, y mucho menos se cierra si tuvo que haber una revolución para tirarlo y volver a conquistar derechos para el pueblo, y hoy esos derechos están liquidados. Justo estamos viviendo un neoporfiriato. ¿Y por qué lo de Porfirio Díaz es un agravio cuando Benito Juárez también gobernó de facto y durante muchos años? Este debe ser pariente del alcalde. Claro, su ignorancia es infame. Claro que no. Su ignorancia es infame. Claro, Juárez fue un hombre que restauró la República contra todos los pronósticos. Se enfrentó nada menos que al imperio más poderoso del mundo, al más poderoso del mundo, que era el imperio francés. Maximiliano gobernó más de 2 años y medio y Juárez nunca aceptó. Lo invitó a ser presidente de la corte, Maximiliano. Dijo, véngase licenciado, somos liberales ambos, véngase presidente de la corte. Juárez dijo, no mi amigo, yo no ando buscando chamba, yo soy presidente de la república que usted invadió. Y la carta te la recomiendo mucho, que le mandó a Maximiliano cuando llegó, le dijo, mire, usted puede venir, invadir el país, asesinar, decir que somos delincuentes los que estamos levantando la defensa de la patria, puede hacer lo que quiera, pero usted ya perdió la batalla de la historia, ya perdió la batalla de la historia. Porfirio Díaz estuvo 35 años gobernando el país con esa frase farsante. Era un dictador, era un miserable. La mayor construcción de ferrocarriles las hizo su compadre Manuel González, y les voy a contar una anécdota sobre Manuel González, no Porfirio Díaz. Manuel González, que gracias a Manuel González militarmente Porfirio Díaz pudo triunfar en la rebelión de Tuxtepec. Si no hubiera fracasado, fue el segundo presidente, el único que hubo desde el primer periodo de Porfirio Díaz. Y un día, déjeme acabar, compañero, cuando usted quiera. Cuando pensaban imponerse. Porfirio Díaz hizo un golpe de Estado contra el presidente legalmente elegido, que era Sebastián Lerdo de Tejada, compañero ignorante. Lo invito a que lea, lo invito a que lea. Este empleado del Porfirito, lo invito a que lea el libro de Porfirio Díaz, escrito por Bills. Ahí rescata la etapa patriota de Porfirio Díaz, que fue la lucha contra la intervención francesa desde el lado de Juárez, que él defenestra y que defenestra el alcalde. El político más grandioso que hemos tenido. Debería lavarse la boca antes de hablar del presidente Benito Juárez García. Porfirio Díaz llega con el lema de no reelección y se queda 35 años. 90% del pueblo era analfabeta. Trabajaban en condiciones brutales de explotación. Una revolución. No hubo una revolución para tirar a Benito Juárez, hubo una revolución para tirar a Porfirio Díaz, dictador implacable. Y aprovecho que me hizo caer en la provocación de traer al compadre Manuel González, era manco. Y un día, cuando estaba por terminar el periodo de Manuel González, llega Porfirio Díaz y le dice, compadre, fíjense para que vean la doblez de Porfirio Díaz. Compadre, le dice, andan diciendo que yo quiero regresar a la presidencia y eso es absolutamente falso. Y entonces, como ya dije, tenía una mano Manuel González y empieza el general a abrir cajones y le dice Porfirio Díaz, ¿qué busca, compadre? Al pendejo que se lo crea, compadre. Ese era Porfirio Díaz, 35 años dictador, infame. Sus restos están fuera del país porque ni siquiera merecen descansar en el terreno patrio, y el alcalde de este lugar le monta una estatua y manda a ignorantes de la historia a decir necedades aquí con nosotros. Estoy a sus órdenes para las preguntas que quieran. Señor, a mí me interesa saber lo que opina
respecto a las condiciones del país. Vemos que cada vez pues se había tenido un pronóstico económico, no pingüe, pero moderado, y ahora resulta que ni siquiera va a ser así. Fíjense, la devaluación anda casi en 17 pesos, más de 17 pesos. El desempleo a todo lo que da. La planta productiva del campo y la ciudad hecha pedazos. Liquidados los derechos de los trabajadores porque dicen que son privilegios, como lo pensaba Porfirio Díaz. Lo más grave, o sea, no solo han liquidado los derechos de los trabajadores, sino van a desmantelar la seguridad social, entregaron el petróleo, Pemex le gana 20, aún con la caída del precio del barril, Pemex saca 2,5 millones de barriles de petróleo crudo, le saca $23 a cada barril. Una empresa que recibió contratos va a pagar 8 y la otra va a pagar 5. ¿Qué negocio es ese? Y las demás petroleras quieren pagar menos todavía. O sea, la verdad es que es terrible, y por si eso no fuera suficiente, se va a cumplir un año, el 26 de septiembre, de la desaparición forzada de 43 jovencitos de 19 años en promedio de Ayotzinapa, que dijo el gobierno que los habían asesinado y luego quemado los cadáveres en la madrugada al aire libre con llantas, lo cual era imposible. Y hoy tuvo que venir una comisión de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir, miente este gobierno, que además no solo tiene esa desaparición forzada, sino los asesinatos en frío, como Porfirio Díaz de Mátalos en Caliente, de Tlatlaya, de Calera, Zacatecas, donde 7 jóvenes, 5 menores de edad fueron asesinados, los 18 de Apatzingán, de Mátalos como a perros, los 41 de Tanuato, Michoacán, que ya se acreditó que fueron torturados y luego asesinados a sangre fría, y los muchísimos jóvenes que son asesinados a lo largo y ancho del país, y donde Veracruz destaca con mucho, y que simplemente con decir que fue el narco y que eran narcos, queda impune esta situación. Entonces es gravísima la situación que vive el país. Yo francamente creo que debemos hacer un esfuerzo para obligar a Peña Nieto a renunciar, de manera no violenta, por cierto. Yo creo que como en Guatemala lo que tendríamos que hacer es cruzarnos de brazos y con esa determinación, con ese poder que tiene el pueblo, obligarlo a renunciar, convocar elecciones extraordinarias y convocar un Congreso Constituyente. Por ejemplo, Guatemala. Me parece que con mucho. Guatemala, con un caso de corrupción de daño a la aduana de $330,000, lo desaforan para que quede claro que el fuero no es el que da impunidad, es la red de complicidad es lo que da impunidad. Lo desaforan y lo mandan a la cárcel. Peña Nieto, su casa blanca de Sierra Gorda, vale $7,5 millones, 100 millones de pesos, y tiene un departamento en Miami de $3,5 millones. Es solo lo que está a la vista, es verdaderamente infame. Y con la construcción que está haciendo el aeropuerto, que quieren hacer de nuevo aeropuerto, que es una locura, ese es el negocio de negocios del actual desgobierno. Entonces yo creo que hay que hacer un proceso de revisión. Sin embargo, no falta por parte de la gente pues mayor, no sé, precisamente involucrarse en este tipo de acciones sociales, porque por ejemplo vemos el PT, que ha sido un partido de lucha social, de compromiso. Exacto, y perdió su registro a nivel nacional, y sin embargo está por ejemplo el PANAL, y ahí tiene su representación. Sí. Bueno, el PT no perdió el registro, aprovecho de comentar, lo despojaron del registro, sacó más del 3% de las votaciones, y como había votado en contra de las reformas neoliberales y como había además no participado en el pacto, y por si sus pecados no fueran suficientes, además me llevaba de candidato a diputado, los 10 diputados que le robaron al PT, era una curulera mía, se los dan al PRI, le hacen una mayoría artificial y desaparecen al Partido del Trabajo, en un acto verdaderamente arbitrario. Pero yo no pienso que sea el pueblo el responsable, porque sí tuvimos el apoyo. Yo no soy petista, pero fui candidato del PT y fui diputado del PT 2006, 2009, 2012. Yo confío en la gente, yo confío en que la gente está harta, hay un nivel de irritación muy grande, va madurando cada vez más la inconformidad de la gente, y yo creo que va a dar el paso. Y creo además que vamos a hacer una transformación muy importante en nuestro país. Señor, hay algunas estadísticas, encuestas colocan a Andrés Manuel a la cabeza. ¿Qué opinión le merece? ¿Es la única figura de la izquierda? Hay muchas figuras de la izquierda, pero la más importante sin duda es la de López Obrador, ¿no? O sea, plantear alguna cosa diferente sería una necedad. Yo lo voy a apoyar, yo lo he apoyado, lo seguiré apoyando, lo voy a volver a apoyar, o sea, no, tampoco está discusión, pero yo creo que hay una equivocación cuando se está pensando en el 2018. El pueblo no aguanta ya. O sea, y además esta elección que acaba de pasar, una parte de lo que tú comentabas, el Verde, por ejemplo, hizo lo que le dio la gana.
violó la ley de manera infame y no tuvo ninguna sanción. Entonces, me parece que creer que en el 2018 el PRI y el Verde, con Beltrones a la cabeza además, que es un amponazo, no van a hacer barbaridad y media, es evidente que es una ingenuidad. Yo creo que debemos obligar a Peña a renunciar, obligar a Duarte. Y no, ¿por qué no meten a la cárcel a Duarte? Pues porque es el gobernador, porque está impune. ¿Por qué persiguen a Yunes, que es indefendible? Pues por una posición política, no por una decisión de que verdaderamente estén queriendo combatir la corrupción. Entonces, está muy deteriorado todo en el país y Veracruz está particularmente deteriorado. Es una tristeza porque es una tierra hermosísima, fértil, con gente muy trabajadora, un pueblo de lucha. Y me parece que el pueblo de Veracruz va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias, haciendo una rebelión no violenta como la de Guatemala, parar todo para que todo se mueva. Les agradezco a ustedes además. ¿Se va a mover a la Plaza Bicentenario? No, aquí va a ser la charla a las 5 y además vamos a abrir el micrófono, porque ¿No va a ir si a alguien... llevar a cabo la protesta de redes ya física? Pues en este momento lo que tenemos acordado es la rueda de prensa aquí a la 1 y a las 5 un mitin acá, ¿no? La verdad es que me dicen que además es feísima la estatua que hicieron de Porfirio, es que ni se parece, hay que regalarle hicieron una estatua, además hicieron una estatua chiquita de Ignacio de la Llave, que es un orizoabense destacadísimo del siglo XIX, y hicieron una pinche estatua grande y fea. Había que demandar al alcalde. No, porque seguro el escultor la hizo en base al dinero que le dio, porque se había robado la mitad del costo de la estatua, el Porfirito. Entonces por eso salió toda fea. Fue un problema más bien de lo que le dieron al escultor. Pero no tenemos de entrada la idea de ir, ¿no? O sea, vamos a hacer aquí a las 5 el meeting, va a estar abierto el micrófono. Además, si por ejemplo ese tipejo que vino hace rato a provocar quiere con calma hacer su intervención y dar argumentos, entonces lo escuchamos y luego le respondemos, porque no, o sea, ahora sí que elementos hay, lo que está diciendo son mentiras y necedades. Gracias, señor.